más comunes en el cultivo de tus orquídeas Phalaenopsis en casa. Y es que a veces pensamos que darles más agua es darles más amor, darles más solecito es darles más amor, darles más es darles más amor, y a veces en orquídeas, entre menos, entre más poquito, más las estamos cuidando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos riegos excesivos? Recordemos que las raíces de nuestras orquídeas son raíces que están cubiertas por estructuras, por un cúmulo de células que están ya, digámoslo, muertas, que tienen una función de almacenamiento. Entonces, además del sustrato que estemos usando, que ya vamos a ver cómo influye esto con el exceso de agua o las deficiencias de agua, nuestras orquídeas son tan inteligentes que ellas mismas generaron estrategias para no morirse de sed. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué significa eso? Esas estrategias fueron que en sus raíces desarrollaron un velamen o se encuentran recubiertos por una capa de células que actúa como una esponja así como esa que usamos para lavar en la cocina, que cuando usted le abre la llave, inmediatamente se empapa de agüita. Entonces, el exceso de agua hace que esté en contacto siempre con agua, hace que esa esponjita, ese cúmulo de células, vayan generando procesos de descomposición y daño en nuestras orquídeas. Si se empiezan a podrir las raíces, vamos a perder toda nuestra planta. Sí o sí, muchas veces nos alegramos porque encontramos las orquídeas en floración. Las flores es lo que más nos llaman la atención, lo que nos gustan, lo que nos inspiran, incluso como hoy en nuestras camisetas que están pintadas a mano, nos inspiran las flores, pero quienes cultivamos orquídeas sabemos que nuestra prioridad, sí o sí, nuestra base de trabajo es cultivar o tener un muy buen sistema radicular. Por eso es tan importante conocer estas estructuras, saber cómo funcionan las raíces de las orquídeas y cómo influye el agua y la fertilización en este proceso. Buenos días para todos, bienvenidos a Café Orquídeas. Estamos hoy hablando de vamos a hablar de los 5 errores más comunes que cometemos en el cultivo de las orquídeas y empezamos con los excesos de agua. Damos la bienvenida a mi compañero Miguel Bonilla. Mi nombre es Carolina Aguirre y estamos muy felices de acompañarlos esta mañanita con un café orquídea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que se conecta de diferentes partes del mundo. Estamos aquí como en este programa internacional en el cual pues nos tomamos un cafecito, una agüita, un jugo, un té verde, bueno, todo lo que nos conecte con las orquídeas. Hoy estamos hablando de los errores comunes, como decía mi compañera, y el segundo error que vamos a mencionar que ocurre en estas orquídeas phalaenopsis, para que usted lo tenga muy presente, es el exceso de sol. Las Phalaenopsis no son plantas que se puedan exponer al sol directo. A las orquídeas Phalaenopsis les gusta un lema, les gusta la luz, pero no el sol. Y nosotros generalmente en los cursos que damos de cultivo de orquídeas y también los que damos específicamente en cultivo de Phalaenopsis, les hemos explicado a la gente que las Phalaenopsis no pueden recibir el sol directo sobre las hojas, ya que se quemarían en solamente un día, porque ellas pues en sus hojas mantienen una carnosidad y en esa carnosidad que mantienen, pues de cierta manera lo que hacen es que mantienen agüita, y si les da el sol directamente no tienen la capacidad de hacer regulación. Entonces, para toda la gente que está conectada por Facebook, ya nos estamos en todos los grupos. Para la gente que se siga conectando, pues nosotros estamos, como dice por aquí, compartiendo, disfrutando, gozando, y bueno, estamos aquí, ahí ya hemos avanzado. Entonces digamos que de cierta manera queremos que ustedes sigan conociendo toda esta parte de los errores comunes que ocurren en las orquídeas. Y bueno, aquí vamos a seguir conectados. ¿Cuál sería? Bueno, yo ahorita expando un poquito, cuéntame un poquito más sobre ese segundo error que tiene que ver con el sol. ¿Qué pasa? Nuestras orquídeas tienen unas hojas carnosas, podríamos incluso incluirlas dentro del grupo que se consideran como suculentas. Eso quiere decir que tienen la capacidad, y más, digamos, por ejemplo, estas Phalaenopsis que no tienen pseudobulbos, entonces en sus hojitas es la estructura en la cual ellas generan, digamos, el almacenamiento de agua y nutrientes.
además pues de donde les comentaba como el reservorio que ellas tienen de agua en las raíces, las hojas tienen la capacidad de almacenar también esa agua y esos nutrientes. Cuando exponemos nuestras orquídeas a una intensidad lumínica directa, a una radiación solar directa, perdón, ese proceso de, digamos, de agua que tienen las hojitas empieza a evaporarse, 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 y como ellas no tienen la capacidad nata o en su genética de resistir el sol directo, cuando esa agua se agota, se sale completamente de las células, empiezan a generarse el proceso de deshidratación, que lo primero que ustedes van a ver es que las hojas se ponen de esta manera y se generan las manchas o las quemazones de sol, porque la planta ya no tiene reservorios de agua con las cuales defenderse ante esa incidencia lumínica o esa incidencia del sol que está recibiendo de esa manera. Bueno, yo les quería decir a ustedes que, pues, a la gente que le ocurre quemadura de sol, a la gente que nos sigue en YouTube, a la gente que nos sigue en Instagram, a la gente que nos sigue en TikTok y, bueno, en todas las redes sociales, inclusive en WhatsApp, ahorita les vamos a dar unos números en pantalla para que, pues, las personas sepan que nos pueden contactar, pues, está una pasta cicatrizante. Y dentro de los usos de pasta cicatrizante está usarlo encima de las quemaduras de sol. O sea, las quemaduras de sol se pueden tapar porque recuerden que las quemaduras de sol no son una enfermedad, sino un daño fisiológico que no pueden soportar como tal las plantas. Entonces, al no poder soportarlo como tal, estas plantas, pues lo que ocurre directamente es que se hace un hueco. Y muchas veces en orquídeas phalaenopsis permite a futuro que rápidamente en algunos daños mecánicos que ocurran lleguen bacterias o lleguen hongos a colonizar. Entonces lo que uno hace es llegar y aplicar como tal la pasta cicatrizante. Ya saben, esta pasta cicatrizante, si ustedes compran todo el kit de cultivo de orquídeas, que es el kit grande, hay un kit básico pequeño, ¿cierto? Que no tiene envío gratis, y hay un kit grande que tiene como 14 productos que sí tiene un envío gratis para la gente que le interese, o si quieren solamente la pasta, pues la pueden conseguir. Y si no tienen pasta, pues usen alguna medida, o sea, no tienen que comprar por orquídea, sino piensen en lo siguiente, pueden usar alguna medida de poder usar también mientras el daño fisiológico pasa, porque es una fisiopatología. Entonces un antibiótico o entre comillas un desinfectante directamente en la planta para poder pues eliminar esos agentes patógenos. Voy saludando a Luna, a Sofía, a Nancy, a Lourdes, a María, a Erika, a Juan, a Gina, a Miguel, a Lorena, a Zoraida, a Marta y a toda la gente que siempre se conecta aquí con nosotros en Café Orquídeas, este programa. Hoy estamos aprendiendo de errores comunes en el cultivo de Phalaenopsis. Ya hemos mencionado dos. Espero que, por favor, aquí en la caja de comentarios vayamos mencionando cuáles son los dos que hemos dicho. Ya hemos mencionado dos errores comunes. Vamos a pasar al tercer error común de lo que ocurre específicamente en esas maravillosas orquídeas Phalaenopsis, orquídeas mariposas que decoran su hogar, decoran su espacio, que de cierta manera pues conecta a la gente con la vida porque son orquídeas muy fáciles de conseguir y son con las que muchos inician, pero también es a veces lo que se llama mi compañera la orquidofobia, o sea, ocurrió un miedo grandísimo de poder matar nuestras orquídeas, y esa orquidofobia que es el miedo de cultivar, porque intentaste cultivar Phalaenopsis y cometiste esos dos errores que ya eran colocados por aquí. Si ya pusieron los comentarios, ese primer error que mencionamos, el exceso de agua, la gente le aplica agua todos los días y ¡plá! Pues orquicidio. La gente dijo, no, es que esta planta necesita sol media mañana, la sacó y le quemó las hojas. Orquicidio. Esas dos son principales causas. Pero ya ahorita le vamos a mencionar una tercera causa, que es la que también afecta directamente a estas orquídeas Phalaenopsis y que muchas veces nosotros nos descuidamos, porque es un descuido lo que ocurre y que en ese descuido, pues, finalmente termina, digamos, uno afectando directamente a la planta. Entonces, no sé si mi compañera quiere ayudarnos ahorita con ese tercer descuido y, mejor dicho, estamos ahí como si se conectados para que la gente pues vaya sabiendo qué ocurre. Entonces, ¿cuál sería el tercero? Dame un segundito que tuve un inconveniente aquí con la difusión por el grupo de WhatsApp. Ya les envío si quieres. Mira que nos están saludando desde Pasto. En Pasto acaban de terminar las ferias, los carnavales de blancos y negros que vimos por ahí en redes que estuvieron espectaculares. Un saludito a la gente. Oiga, pero por aquí hay un mensaje muy lindo. Bueno, por aquí María Blechuk nos dice, espero haber pronunciado bien el nombre, feliz y próspero año a todos, con muchas gracias. Sí, bueno, nuevamente, la vez pasada hicimos
como, bueno, un café explican dos cosas. A final de mes va a haber café jardín. Recuerden que café jardín es un espacio en el cual nosotros vamos a hablar de jardinería también. De hecho, estos días ya, si ustedes han ido viendo nuestros videos, hemos empezado a hablar de anturios, helechos, bromelias, y vamos a hablar de todas las plantas de jardín que son compinches y amigos de las orquídeas. Pero también les deseamos a todos un feliz 2024. Espero que estén ahí todos muy conectados. Hemos estado y tenemos como la cláusula, la edición de todos los días, para la gente que nos sigue todos los días, la gente que nos sigue en Facebook o en Instagram o en YouTube o en TikTok, todos los días van a tener contenido digital. O sea, si ustedes quieren aprender de orquídeas, todos los días van a tener contenido digital. Y para final de mes tenemos planeado el curso internacional de cultivo de orquídeas. Y ese curso que va a estar montado en la plataforma de Corpo Orquídea, aparte de tener un día de reto de cultivo de orquídeas, que lo vamos a hacer en conjunto, ya les estaremos explicando. Yo creo que el lunes de la próxima semana sale toda la publicidad para que ustedes pues conozcan un poquitico y se conecten, digamos, con todo lo que tiene que ver con el fantástico y maravilloso mundo de las orquídeas. Entonces, yo diría que no se despeguen de Corpo Orquídea, estamos con superproducción y hoy o mañana, para la gente que luego tiene email, les vamos a empezar a mandar como nuestra newsletter, nuestro orquiblog, como nuestra nota de que la gente aprenda a cultivar orquídeas. ¿Y te parece muy bien? De hecho, es muy importante que la gente pues también se vaya formando y que con un texto muy pequeñito la gente vaya leyendo y va aprendiendo. Entonces, ¿nos vas a contar el tercero? Bueno, uno de los errores que a veces cometemos, que puede y no puede ser un error dependiendo de la forma en que lo hagamos, es considerar que los potes en los que vienen sembrados las orquídeas son potes demasiado pequeños y que inmediatamente adquirimos nuestras orquídeas tenemos que llegar a resembrarlas a canastas súper gigantes. ¿Y por qué digo que puede ser o no puede ser un error? Resulta que el hecho de generar, digamos, un cambio de sustrato en las orquídeas genera, ustedes han escuchado de ese famoso dicho que también pusimos en nuestra página de Facebook que dice orquídea suelta, orquídea muerta, orquídea que se mueve, orquídea que se muere. Cuando generamos, digamos, ese cambio de sustrato, le quitamos a las raíces todo ese soporte que ellas tenían, la planta dice, pucha, ¿qué pasó aquí? Me movieron el piso, y no de la forma bonita como le mueve a uno un chico o una chica, sino de qué pasó, me desestabilicé, ¿cierto? Entonces se empieza a estresar la planta y empieza a perder las flores. Eso genera pues que las flores se vayan cayendo y que obviamente duren mucho tiempo. O a veces lo que hace la gente es simplemente sacarla de la maceta plástica y ponerla en una maceta, digamos, mucho más grande, la termina de rellenar de sustrato y en digamos, ese efecto que les acabo de mencionar no es tan fuerte como cuando se quita todo, se hace todo el recambio de sustrato. Y otro error relacionado a esto es que cuando generamos el cambio de maceta, cuando hacemos la resiembra de nuestras orquídeas, las dejemos sueltas sobre la maceta. Entonces, la semana pasada estuve visitando a una clienta que me comentaba eso, no, yo la cambié, no sé qué, bla, 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 y sí la tenía muy bien, había usado un sustrato especializado para orquídeas a base de corteza de pino, a base de carbón incluso tenía una maceta con bastantes agujeros que le permitía el drenaje, pero la orquídea estaba suelta en la base de la maceta, o sea, ella no estaba estable, se movía. Entonces simplemente le dije, si viene sobre el sustrato, apretándole solo el sustrato, le mueve la orquídea, ya no se movía. Entonces la recomendación fue simplemente con 2 palitos de pincho, con alambre, incluso con la gente que usa estas tiritas también de franela, simplemente es amarrarla, o sea, sí o sí para tener éxito en nuestro cultivo de orquídeas o en la resiembra, es que la orquídea quede completamente fija sobre el sustrato. Y tener en cuenta que cuando las adquirimos y están en floración, para, digamos, disfrutar mejor de esa floración, no es necesario de una vez llegar al proceso de cambiar o trasplantar la planta a otro sustrato. Y menos si, por ejemplo, se van a los viveros y consiguen tierra abonada y le ponen un montón de tierra abonada ahí a la pobre orquídea que se queda descrestada con la cantidad de urea que trae esos
digamos, esas tierras nutridas que son muy buenas para nuestras plantas de jardín, pero que en las orquídeas surten unos efectos diferentes. Bueno, por aquí nos dicen, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos saludó, la verdad es un montón, Elcira, Silvania, bueno, pero aquí también hay dudas y preguntas. Bueno, pero entonces termine. El cuarto, ¿cuál consideras que sería como otro error común? Hablamos un poquito de la desnutrición que ocurre en estas orquídeas. O sea, la gente, nosotros tenemos un abono, de hecho, de Corpo Orquídea. ¿Por qué quiero mencionar esto? Hay dos tipos de abono. Uno que tiene que ver con digamos, un nutriente general, perdón. Ay, estoy por aquí como si se lidiando. Y de pronto se me cae esta planta. Voy aquí a meter la mano. ¿Por qué no traes el kit completo y lo sacas? No, para que la gente luego... Esto, sí o sí, hay algo que se llama drench. Bueno, voy a hablar de nutrición un poquitico y por qué las orquídeas fragancias generalmente están desnutridas. Muchas de ellas... Pero el error, ¿cuál sería en concreto? Pensar que como nuestra orquídea está en floración, no come. O sea, como ya tiene las flores, entonces dejamos de limitarla, dejamos de cuidarla, de favorecer ese crecimiento. Y entonces nosotros llegamos y dijimos, no, pues listo ya, ¿para qué más? Ella tiene toda la comida y no pueden dejar de mentir, sí, puede tener comida, pero la planta con el tiempo puede ir perdiendo comida. Entonces uno dice, la gente usa un nutriente y ahora la nutrición en Phalaenopsis puede ser de dos formas. Uno, líquida, que es la mejor, es la drench, la que la planta puede absorber rápidamente por raíces, que es un sistema radicular, cuando se ve un montón, lo puede hacer por medio de las hojas, inclusive de ese mini tallo que tiene. Y esta nutrición debe estar muy bien complementada con todos los macronutrientes y con todos los micronutrientes que requiere la orquídea, pero muchas veces los suplementos no los podemos dejar de paso, porque a las orquídeas les gustan las vitaminas, a las orquídeas les gustan los reguladores de crecimiento y complementarlos en una dosis perfecta es muy importante. Ahora, yo quería mencionar pero muchas veces también debemos usar fluorescencia, porque las fluorescencias traen unos componentes extra que ya vienen a veces inclusive con aminoácidos para que la planta no tenga que hacer todo un proceso que, digamos, le cuesta muchísimo. Entonces, entender esas diferencias es también, bueno, voy a aplicar este abono para mis orquídeas. Y aquí hay una pregunta, ¿cada cuánto se abona? En este caso, miren que es muy diferente a una Phalaenopsis o una banda. Yo puedo abonar una banda 3 veces a la semana sin ningún problema. A una dosis baja, inclusive 4 veces, digamos, siendo exagerado. Pero una Phalaenopsis yo podría abonarla una vez a la semana y sería muy efectivo. Eso en un abono líquido, en un abono drench, que luego con el tiempo, si quiere, hablamos de esta metodología de cómo abonar ese tipo de orquídeas. No sé si quieres hablar un poquitico y entonces entender una cosa. Ese abono, sí o sí, debe ser el que ustedes utilicen, tengan mucho cuidado porque los abonos son de dosis bajas. Y una gran mentira, los abonos, y tengan mucho cuidado con estos abonos repetitivos. ¿Y por qué yo los llamo los abonos repetitivos?